Buenas a todos, nosotros somos el grupo número 8 de la clase de seminario de tesis. Eh, Nuestro grupo está conformado por su servidora, Samara Barahona, Jerry Funes y Marlon López. Nuestra temática para nuestra tesis fue las transferencias lingüísticas del español en la habilidad escrita del inglés en estudiantes del nivel 3 de inglés de la carrera de lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el segundo periodo académico del 2023. Procederemos primeramente para poder explicar cómo se creó la tesis o cuál fue el punto de partida. Empezamos creando la problemática. ¿Cuál era la problemática en la que nos íbamos a basar para crear la tesis? ¿Cuál fue la problemática en la que nos íbamos a basar para hacer la tesis? En la que tenemos los puntos claves que fueron el inglés en la era contemporánea, la enseñanza del inglés como lengua extranjera, el inglés en los currículos de educación y los problemas que conlleva aprender inglés como lengua extranjera. Iniciando por el primer punto, se sabe que en la sociedad actual, eh, cada día se vuelve más exigente y más competitivo el ambiente laboral, por lo que existen tremendos requisitos con los que uno día a día tiene que cumplir. Estos requisitos se van actualizando con el paso del tiempo, pero uno de los dos de los requisitos más exigentes y necesarios para poder sobresalir en el mundo laboral de hoy en día son el dominio de las tecnologías y el dominio de por lo menos una lengua extranjera. Eh, Estas son las dos categorías en las que uno se tiene que enfocar si quiere superarse hoy en día en la sociedad. Enfocándonos en el segundo punto, que es el aprendizaje de una lengua extranjera, podemos decir que las lenguas extranjeras son más que necesarias y por lo ende se han ido arraigando, se han ido incorporando al sistema educativo, ya que se sabe que es una necesidad y hoy en día se ha convertido en una necesidad aprender una segunda lengua. Eh, en esta ocasión nos enfocamos en el inglés, en la enseñanza y aprendizaje del inglés, ya que este se ha convertido en uno de los idiomas más exigidos al momento de buscar un trabajo o querer estudiar en el extranjero. El inglés ha sido denominado como la lengua universal, por lo que se sabe que al aprenderlo es imprescindible. El idioma inglés se ha vinculado a los sistemas educativos nacionales como lengua extranjera desde la primaria hasta la educación superior, como se citó en el documento eh, que decía que la vinculación del inglés al currículo educativo podría concebirse como parte de las nuevas preocupaciones y exigencias de la mundialización. Sin embargo, dicha vinculación debe concebirse como un elemento más de la formación integral del estudiante, no solo a nivel lingüístico y cultural, sino también crítico, reflexivo, activo y creador. Y por sobre todo, deberán nacer en el seno mismo de la planificación curricular y pedagógica. Hablando un poco del sistema educativo, en el sistema educativo nacional existen diferentes tipos de enseñanza en inglés, pero en este caso nos vamos a enfocar en la educación superior, la cual se basa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en nuestro caso. En la universidad se han implementado varios currículos, el inglés se ha implementado en varios currículos de las diferentes carreras, en- no solo en la carrera de lenguas extranjeras, pero pues para eso se creó la carrera de lenguas extranjeras, se creó para la enseñanza de un segundo idioma, en este caso inglés o francés. Nuestra investigación se focaliza en la enseñanza en los estudiantes de lenguas extranjeras de inglés. El camino de un estudiante del CLE, de la carrera de lenguas extranjeras, en el aprendizaje del idioma inglés, no es simple, ya que este se ve en el punto en el que tiene que aprender una lengua desde cero, una lengua extranjera con la que no convive, una lengua que no escucha a diario, una lengua en la que nadie a su alrededor habla.
que solo en su caso, pues en el salón de clases o en el entretenimiento que consume podrá ser aprendida. Entonces, es importante saber qué influencia tiene la lengua materna en el aprendizaje de esta lengua extranjera. La lengua materna se ve claramente arraigada cuando el estudiante trata de poner en práctica sus habilidades de escritura, lectura, habla y escucha en los estudiantes de lenguas extranjeras. Nos vamos a enfocar en la habilidad escrita y quizás sea la más compleja de dominar, ya que al momento de ponerla en práctica, el estudiante debe eh, activar los conocimientos gramaticales y sintácticos y de vocabulario que se tiene de la lengua extranjera. Es aquí donde puede ocurrir mayor número de transferencias lingüísticas de la lengua materna, debido a que el estudiante primero pensará en su idioma nativo y luego traducirá y escribirá. Considerando el problema anteriormente descrito, esta investigación pretendió identificar los tipos de transferencias lingüísticas de la lengua materna, en este caso el español, en la habilidad escrita, en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De esta manera se procuró responder preguntas tales como: ¿cuáles fueron las transferencias lingüísticas más comunes del español como lengua materna en la escritura del inglés como lengua extranjera? ¿Qué se pudo hacer para evitar estas transferencias a la hora de producción y comprensión escrita? ¿Y cuáles fueron algunas posibles soluciones? Ahora, como segundo punto para nuestra investigación, procedimos a enfocarnos en los diferentes tipos de objetivos, en este caso objetivos generales y objetivos específicos. Como objetivo general, teníamos el identificar los tipos de transferencia lingüística del español en la habilidad escrita del inglés en estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras en el segundo periodo académico 2023 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como objetivos específicos, listamos el clasificar los tipos de errores cometidos en la escritura del inglés debido a las transferencias lingüísticas del español, enumerar posibles soluciones para reducir la cantidad de errores por transferencias lingüísticas de español en la habilidad escrita del inglés y definir los problemas que pudo ocasionar las transferencias lingüísticas del español en la habilidad escrita del inglés. Nuestro siguiente punto fue poder tomar las fuentes primarias y secundarias en la cual basamos nuestra investigación. Como fuente primaria tuvimos a 23 estudiantes de una sección del inglés 3 de la carrera de lenguas extranjeras. Como fuentes secundarias nos basamos en diferentes tipos de tesis, artículos científicos e investigativos, artículos web de confianza y libros online. Por listar algunas tesis en las que basamos nuestra investigación, se podrían, se podrían nombrar, por ejemplo, Introducción a la Gramática Inglesa, que es primera edición, escrita por Arancibida R. También la tesis Transferencias lingüísticas en los componentes fonético, fonológico y morfosintáxico del lenguaje expresivo en estudiantes del idioma inglés como segunda lengua de segundo grado de primaria en la institución educativa privada bilingüe en el distrito de La Molina, Universidad Católica del Perú, escrita por Arraiga en el 2016. La transferencia lingüística del español en el desarrollo de la escritura del inglés en estudiantes del nivel 1 de la Universidad José Cecilio del Valle de Comayagua. Esta fue una tesis de maestría en la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán, escrita por Cáceres en el 2013. Por nombrar algunas. Ahora mi compañera seguirá explicando el resto. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre los aspectos metodológicos que utilizamos para la investigación. Y como primer aspecto tenemos el paradigma. Nosotros nos enfocamos en el paradigma positivista, ya que este sustenta la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medio de estadísticas o determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica.
Como segundo aspecto tenemos el enfoque de la investigación. Y en nuestra investigación se basó en un enfoque de tipo cuantitativo, ya que se utilizó herramientas para la recolección de datos de un grupo focal en específico, para probar hipótesis en base de análisis e interpretación de este mismo, con el fin de establecer pautas, comprobar teorías y dar conclusiones específicas. Como tercer aspecto, perdón, tenemos el tipo de investigación y en este caso utilizamos fue el descriptivo, debido a que el objetivo de esta investigación fue la identificación de un fenómeno. Con el siguiente tenemos el diseño de la investigación. Como diseño de investigación se utilizó el no experimental, ya que nosotros como investigadores no manipulamos las variables o grupos de comparación, solo observamos sin intervenir de manera alguna. En las técnicas para procesamiento y análisis de información se utilizaron tablas y gráficos. Sobre ellos se ve reflejados los diferentes porcentajes y comparaciones de los resultados obtenidos. Además, se usó de manera indirecta el método de análisis de error, el cual tiene como objetivo la identificación, clasificación, explicación y evaluación de errores de la lengua metas. Con respecto a la elaboración de instrumentos, las técnicas de recolección de datos que nosotros utilizamos fue un cuestionario con 10 ítems y un test con 5 ítems de selección única y 10 ítems de producción escrita. Este test puso en práctica la comprensión y producción de la habilidad escrita de los estudiantes. En este caso, el cuestionario con 10 ítems buscó de cierta manera, obtener información acerca de la cantidad, frecuencia y percepción que tienen los estudiantes sobre sus errores cometidos en su escritura en inglés. Pero además de ver qué soluciones piensan ellos que son las favorables para evitar los errores producidos específicamente por transferencia lingüística negativa. En este caso, en el cuestionario, hicimos preguntas como ¿cuáles consideran usted las formas que el estudiante puede utilizar para no cometer estos errores en la escritura del inglés? Y que la lengua materna no se vea influenciada, la lengua extranjera no se vea influenciada por la lengua materna. Por otra parte, el test de 15 ítems buscaba la comprensión y producción escrita en los estudiantes. Así pues, de esta manera, tener evidencia más exacta de la transferencia lingüística del español en la escritura del idioma inglés. Esto fue aplicado, como lo dijo mi compañera Xiomara, a estudiantes del nivel 3 de inglés, ya que aún en este nivel las transferencias lingüísticas son muy comunes y todavía son muy notorias. Y con respecto a nuestra experiencia a la hora de aplicar los instrumentos, fue grata, ya que a la hora de pedir el permiso para aplicarlos, la Miss que impartía la clase fue muy amable y nos dio un día en específico para ir a aplicarlo. Tanto el cuestionario como el test lo aplicamos a los mismos estudiantes. Y los estudiantes de esa clase fueron muy comprensivos, contestaron nuestro cuestionario y nuestro test de forma grata. Y eso es todo, así que continúa mi compañero Marlon con los siguientes puntos. Bueno, hoy voy a dar voy a dar análisis, interpretación de resultados de algunos ítems más importantes. Bueno, empezaremos por algunos resultados del cuestionario. En primer lugar tenemos el ítem 3 con el enunciado. Según su percepción, la cantidad de errores en su escritura en inglés suele ser, y los criterios fueron los siguientes: muy baja, baja, media, alta y muy alta.
Bueno, si bien es cierto con esta pregunta, no tenemos una precisión clara de la cantidad de errores por transferencia negativa más que todo de los estudiantes. Tenemos un panorama general de los errores, ya sea por transferencia o no. Bueno, los resultados fueron los siguientes. 8 alumnos dijeron baja y 13 alumnos dijeron media, o sea, tal vez podría ser baja esa cantidad o también podría ser alta. Está en un término medio. Y solo 2 estudiantes dijeron que la cantidad de errores en su escritura es muy alta, para un total de 23 estudiantes que respondieron esta pregunta. Seguidamente el ítem 4. Según su percepción, sus errores en escritura en inglés suelen ser más comunes en... bueno, antes de elaborar esta pregunta, tuvimos en cuenta en qué áreas la transferencia negativa, en este caso más que todo, es más común. Y esas áreas que, bueno, nosotros investigamos y también analizamos eran las siguientes: la conjugación de verbos, que la eligieron 5 alumnos; palabras difíciles de escribir, 7 alumnos; la formación de plurales, 1 alumno; el orden de las palabras en una oración, 6 alumnos; y el uso de artículos y preposiciones, 4 alumnos. La opción más elegida fue las palabras difíciles de escribir para un 30% de los estudiantes. Esto quiere decir que estos estudiantes necesitan más conocer la estructura de ciertas palabras en inglés para escribirlas correctamente, ya que algunas palabras en inglés suelen ser bastante confusas, podríamos decir, o directamente difíciles de escribir. Ahora el ítem 7 del cuestionario. Bueno, dice la pregunta: ¿ha escrito mal en inglés una frase o palabra la cual ha sido corregido muchas veces? Si es así, ¿aún sigue cometiendo error en esa palabra o frase? Esta pregunta fue creada con el objetivo de ver si había errores de fosilización, ya sea también por transferencia o no. Y según los resultados, dicen que 6 alumnos dicen que aún siguen cometiendo un error en una palabra o frase, o sea que tienen un error de fosilización. Y es de tener cuidado con este tipo de problema, ya que se puede dar directamente por las transferencias negativas, pero específicamente por transferencia negativa, pero también por el mal uso de reglas gramaticales del inglés, o por la escritura o la mala ortografía de ciertas palabras en inglés. Pero como dije anteriormente, también este problema está ligado directamente a transferencia negativa. Pero lo bueno es que 17 alumnos dijeron que no, ellos ya no siguen cometiendo un error en una palabra que ha sido corregida muchas veces, y para un total del 74%. Ahora la pregunta, el ítem 9. Este ítem fue creado para de cierta manera tener un criterio de los estudiantes, de qué manera ellos pueden reducir los errores por transferencia negativa. Eh, Como ven, todos estos criterios pueden, o más que todo soluciones, pueden evitar los errores o reducir más que todo, porque evitar no se puede, ya que las transferencias son algo completamente natural y son inconscientes. Así que la solución más elegida fue aprender más vocabulario y gramática inglesa. Y esto es ciertamente cierto. Cuando se aprende más de un idioma, el alumno constructa los dos idiomas, tanto el idioma materno como el idioma
extranjero que está aprendiendo y ve las diferencias claras en la gramática. Pero también otros alumnos dijeron que practicando más mi escritura y leyendo libros en inglés, que también es una buena forma de ver las estructuras gramaticales del inglés. Bueno, ahora vamos con algunos resultados del test. Como dijo mi compañera Jerry, los primeros 5 ítems del test eran de selección única. En este se buscaba lo que era la comprensión escrita del estudiante. El primer ítem dice, ellos actualmente viven en un apartamento muy caro. La opción correcta para esta era la opción C. They currently live in a very expensive apartment. 13 de los estudiantes eligieron la opción correcta, pero 10 de los estudiantes eligieron incorrectamente lo que fue la opción A y B. Enfocándonos en estas dos, el problema de elegir estas dos fue la palabra actually, que los estudiantes la interpretaron como actualmente, pero actually no es actualmente en inglés, sino realmente. Entonces se dio una mala interpretación de esta palabra y dándose en este caso un error de léxico semántico por transferencia negativa. Ahora el ítem 4. Los consejos de mi abuelo eran muy buenos y la opción correcta para esta era la opción B. El problema de elegir la opción A y la opción C en algunos alumnos fue que ellos pensaron en sí que advice se pluralizaba, pero advice es un sustantivo regular en inglés que cuando se pluraliza no se le agrega ningún tipo de estructura, sino que sigue con la misma estructura base. Así que, como ya dije anteriormente, la respuesta correcta era My grandfather's advice was very good. Y para esta solo eligieron 9 de los 23 estudiantes eligieron esta opción y solamente un estudiante se obtuvo de contestar este ítem. Ahora sí vamos con los ítems que son de la parte escrita, donde los alumnos tenían que leer lo que era el enunciado en español y después traducirlo en inglés. El primer ítem era, vivo con mis padres y mi hermano. La respuesta correcta para esta era, I live with my parents and my brother. El my está en paréntesis porque puede ir o no puede ir, aunque a veces puede ser muy redundante en inglés. Si vemos la primera tabla, 20 de los 23 estudiantes escribieron correctamente esta oración. Y los 3 que la escribieron parcialmente se debió que escribieron la palabra padres en inglés como fathers. Pero fathers vendría siendo el plural de padre en español. Y por eso se contabilizó 2 errores léxicos semánticos. Y aquí podremos decir que existió o hubo transferencia positiva en un 87%, ya que la estructura gramatical sintáctica, tanto en inglés como en español, son las mismas y el orden sintáctico es el mismo. Y negativa se dio en un 13%. Ahora con el ítem 7. Estoy aprendiendo inglés porque es mi idioma favorito. El principal problema en esta oración al momento de escribirla por los estudiantes fue omitir el pronombre neutro, it. Y en este caso es obligatorio en inglés, ya que después lo que es la conjunción subordinada because siempre debe iniciarse con un sustantivo o pronombre. Y como vemos en español, ese sustantivo o pronombre no existe. Y debido a esto,
muchos alumnos escribieron, I'm learning English because it's my favorite language, omitiendo por completo lo que fue el lit. Y por eso se contabilizaron 14 errores gramáticos sintácticos por transferencia negativa y 13 léxicos semánticos. Y esto debido a que escribieron lo que fue la palabra English en minúscula. A diferencia de en español, los idiomas inglés se capitalizan. Y por esto, en un 74% la transferencia negativa fue la más dominante y sin transferencia, es decir, no hubo ningún tipo de transferencia negativa o positiva, se dio en un 13%. Ahora, el ítem 10. Dice, hay muchos tipos de peces en el mar. La respuesta correcta para esta era, there are many types of fish in the sea. Aquí también ocurrió algo igual al anterior ítem, que los estudiantes pluralizaron lo que es el sustantivo fish, pero este sustantivo también es irregular y sigue el mismo, cuando se pluraliza, sigue la misma, o sea, mantiene la misma estructura. Y por esto, solo 4 alumnos escribieron de forma correcta esta oración, 16 parcialmente correcto, 2 incorrecto y solo un alumno se abstuvo de escribir esta misma. Por este error de pluralizar pitch como fiches, se contabilizaron 9 errores morfosintácticos. Y por esto, la transferencia negativa en la producción de esta oración fue en un 39% y sin transferencia en un 17%. Y además algo curioso en la escritura de esta, es que varios estudiantes escribieron lo que fue types como tips. Tips, por ejemplo, lo usamos en español para decir tips para tener una piel saludable, algo por el estilo así. Entonces varios estudiantes escribieron esa palabra como tips. La verdad es algo bastante curioso en lo que ocurrió aquí, porque no escribieron lo que fue types. Bueno, hoy con las conclusiones y recomendaciones. Podemos decir que sí se cumplieron los 3 objetivos que habíamos planteado, los 3 objetivos específicos, y también lo que fue el objetivo general, ya que dimos abasto a lo que queríamos llegar. Y las recomendaciones, una de las principales recomendaciones es para lo que son los maestros de lenguas extranjeras, que hay que tener en consideración que son los errores por transferencia negativa más que todo, y ser considerados al momento de evaluar ciertos trabajos escritos, más que todo en los primeros 3 niveles de inglés de la carrera de lenguas extranjeras, ya que este problema, podemos decirlo, es algo inconsciente y es algo natural que ocurre en todas las personas que aprenden una lengua extranjera o un segundo idioma. Creemos que esta investigación da para más que todo centrándose en los problemas que provocan la transferencia negativa, lo que es el problema de fosilización y la traducción literal que se dio bastante en lo que fue en la producción escrita de oraciones. No sé si mis compañeras tienen más que agregar. ¿No? Solamente decir que el tema es muy, muy amplio. El ver cómo la lengua materna afecta el aprendizaje de una lengua extranjera es muy interesante y algo que todos los docentes deberíamos de tener en cuenta para Así la es. enseñanza de un idioma. Jerry, no. No, que también, aparte de la transferencia negativa que está en la lengua materna a la lengua extranjera, también tenemos transferencia positiva. Y también como docentes, como futuros docentes, podemos aplicar esto en la enseñanza. Enseñarles que existe una transferencia positiva y también existe una transferencia negativa, que ciertas partes de la gramática española, del español la podemos llevar en inglés, pero hay otras partes que no podemos utilizarlas en el inglés. Eso sería todo.
Bueno, entonces gracias a todos por su atención. Bueno, gracias por su Gracias. atención.